noches, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar el tema de historia de la farmacología. Ante todo, vamos a comenzar describiendo algunos, ¿saben qué? Un ratito. Voy a cambiar porque en PDF no se puede. Un momento. ¿Se visualiza? Entonces iniciamos, ¿ok? Muy bien. Sí, doctor. Ya, entonces vamos a hablar sobre la historia de la farmacología. En primer lugar, farmacología es un término ya que viene pues del estudio de las ciencias biomédicas, ¿no? ¿Y qué cosa estudia la farmacología, ¿no? Como propiamente dicho, ¿no? Estudia justamente los fármacos, ¿no? Y las acciones que tienen en el organismo. Entonces, en el sentido amplio, es toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo. Entonces, etimológicamente viene del griego farmacón, ¿no? Logos, tratado, estudio, farmacón, remedio, ¿no? Del griego. Inicialmente tenía todos estos conceptos. La farmacología es una ciencia de vanguardia porque estudia no solamente los fármacos, sino todas las sustancias que tengan que ver con la interacción con el ser humano o sustancias medicinales, ¿ya? Cualquiera su origen, ¿eh? Cualquiera sea su origen, a que se le atribuye una actividad, ¿no? y esto se constituye un medicamento, ¿no? Entonces, el fármaco es el principio activo del medicamento. Y el medicamento es la sustancia medicinal, ¿no? Lo cual está asociado o combinado, ¿no? con otras para ser utilizada en personas o animales que tengan una propiedad para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar, curar enfermedades, ¿no? O sea, en otras palabras, modificar las funciones fisiológicas, fisiopatológicas, ¿ya? Lo cual que el medicamento, ¿no? Es el principio activo o un conjunto elaborado pues por una formulación farmacéutica, ¿ya? De uso medicinal. También lleva el nombre de especialidad farmacéutica, ¿ya? Que es un medicamento que tiene una composición, ¿no? De forma farmacéutica, una dosis definida y un preparado de uso medicinal inmediato, ¿no? Entonces, la farmacología no solo se considera las acciones de los fármacos que actúan en el organismo, ¿no? Sino también sobre las acciones del organismo sobre el fármaco. O sea, no es posible estudiar a un fármaco, ¿no? Si un individuo, en tal sentido, ¿no? Se puede enfermar, ¿no? Y tener un efecto pues, farmacológico. Entonces, el objetivo primordial de la farmacología es beneficiar al paciente, ¿no? ¿Y esto cómo se llega? Con un buen diagnóstico. Por eso es importante programar una acción terapéutica, ¿no? Con un mismo esfuerzo que aplica un proceso de diagnóstico. Entonces, desde muy temprana, ¿no? La farmacología es una ciencia de vanguardia, ¿no? Que desde la invención de la penicilina, los antibióticos y los quimioterápicos fueron evolucionando, ¿no? Cada uno de estos medicamentos, ¿no? Se necesita el conocimiento de la farmacodinamia, la farmacocinética y la toxicidad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a mencionar a algunos farmacólogos que encargaron, ¿no? Estudiaron en el tiempo, ¿no? Sus efectos y que estas relaciones de la farmacología con otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, con la anatomía, con la fisiología, ¿no? Con la parasitología, ¿no? Dieron un mecanismo de acción de los fármacos, o sea, modificar esa función al organismo, ¿no? Cuando interacciona con el receptor y genera un efecto farmacológico. Y esto se da pues en condiciones normales o cuando está alterada por una enfermedad, ¿no? Entonces, la microbiología y la parasitología, bueno, pues actúa para aniquilar el agente etiológico vivo, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Entonces, la farmacología es parte de las disciplinas básicas, ¿no?
Entonces, en la historia, la farmacología, ¿no? Como ciencia, ¿no? Y nosotros estudiamos el fármaco como una sustancia química de estructura conocida. Es preciso comentar que todos los fármacos pueden ser compuestos químicos sintéticos, ¿no? También sustancias obtenidas que pueden ser compuestos, ¿no? De plantas o animales o moléculas sintetizadas mediante ingeniería genética, ¿no? Entonces, un medicamento es una preparación química, ¿ya? General, ¿ya? En la cual pues podemos definir que tiene efecto sobre las sustancias, ¿ya? Y sobre los organismos. Entonces todo esto nació a mediados del siglo XIX. La farmacología como ciencia nació pues a mediados del siglo XIX, ¿ya? Surgió pues en un periodo en el cual todo se basaba en el experimento, ¿no? En la experimentación, ¿ya? Y muchos antes, ¿no? De la civilización hubieron numerosos remedios a partir de hierbas que estaban escritas en las farmacopeas, ¿no? Y eso fue parte también de la historia, ¿no? Entonces la farmacología adquirió un mayor impulso durante todos estos tiempos, ¿no? Ya que los médicos buscaban y tenían la necesidad de mejorar esos resultados para comprender la necesidad. En aquellos tiempos, ¿no? Se dice que los médicos diagnosticaban, ¿no? Y en gran medida daban con el tratamiento, ¿no? Entonces, la comprensión en el lapso de todos estos tiempos, ¿no? De toda esta época de la historia de la farmacología, ya era una motivación en la práctica clínica. ¿Para qué? ¿No? Para, por ejemplo, buscar una fórmula y describir un compuesto químico, ¿no? Como lo hizo Pasteur, por ejemplo, ¿no? En el año 1878, que descubrió que las bacterias podían causar enfermedades, ¿no? Anteriormente la farmacología apenas podía mantenerse de pie, ¿no? Y fue hasta Rudolf Bruggen que fundó el primer instituto de farmacología en su propia casa, en Estonia, en 1847. Entonces, la farmacología tiene un inicio con la química paralela porque fueron ellos, los químicos, quienes dieron, ¿no? La entidad, ¿no? Que conocemos. Y esto ya venía desde la antigüedad, desde Grecia, ¿no? Que se conocía pues el aire, el fuego, y llegó al equilibrio de cuando había Diomedes, Esculapio, ¿no? Hablaban pues del equilibrio de la salud y la enfermedad, ¿no? Entonces, Discórides también fue uno de los primeros que hizo los tratados simples de los fármacos, ¿no? Y bueno, cuando se llevó a cabo, ¿no? El descubrimiento de América, ¿no? Hubieron pues un intercambio de culturas, ¿ya? Por ejemplo, América pues aportó, ¿no? Hierbas medicinales, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros en esta novedad del descubrimiento, ¿no? Llegaron a Europa alimentos muy importantes, ¿no? Como la papa, el maíz, plantas medicinales, ¿no? Que eran desconocidas en la farmacología tradicional. Estos productos, ¿no? Lo describió pues Discórides, ¿no? Y es parte, ¿no? Entonces, el descubrimiento de América supuso un importante número de plantas con valor curativo, ¿ya? Especialmente pues en el tratamiento pues, de las enfermedades que azotaba pues el viejo continente, ¿no? Europa. Entonces, hubieron, ¿no? Linneo, ¿no? Gemmelin comprobó algunos fármacos con beneficios y otros. En el escorbuto, en los marineros, entre el siglo XVIII y XIX, ¿no? Sale el principio de la homeopatía, ¿no? Entonces, ya en la cultura contemporánea se habla de la farmacología experimental, ¿no? Entonces, la ciencia de la farmacología, por lo menos, tiene al menos 150 años, ¿no? Desde su introducción, ¿ya? Entonces, es muy probable que estos primeros medicamentos, ya escritos en manuscritos,
¿no?, de hierbas medicinales fueron evolucionando gradualmente. Y bueno, así pues fue, ¿no?, el primer aislamiento de productos químicos purificados, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento de la morfina, del opio en 1804, ¿no?, de estos extrajos, estos alcaloides, ¿no?, lo cual proporcionó una serie de fármacos puros en el campo de la experimentación farmacológica, ¿no?, así como Francois Mandeyque, Claude Bernard, ¿no?, realizaron, ¿no?, y el primer laboratorio de farmacología fue creado pues en, ¿no?, Estonia por Rudolf Buchenhaim, ¿no? Buchenhaim ya fue estudiante de Oswald Schindler, ya que formaron muchos farmacólogos, entre ellos John Jacob Abel, que fue el fundador del primer departamento de farmacología en la Universidad de Michigan en 1891, y así inicia la farmacología estadounidense. Entonces, ¿para qué, no? Y así otros principios activos, la quinina, la digital, la atropina, la cocaína, con el objetivo de comprender estos mecanismos, cómo estos medicamentos interactúan con los sistemas biológicos y útiles en el tratamiento de las enfermedades. Entonces, el éxito que tiene pues después de estudiar su principio activo y se prueba en animales de experimentación, sus propiedades, ¿no?, fue pues hecho por dos métodos, ¿no? Primero los franceses, ¿no?, y por otro lado los alemanes, ¿no? Entonces fueron las culturas grandes de farmacólogos, ¿ya? Luego apareció, ¿no?, Paul Ehrlich, ¿no?, que define ya la farmacología, ¿no?, en el siglo XX como una ciencia que es compleja en la enfermedad humana, ¿ya?, y habla sobre la fusión de la farmacia experimental y la terapéutica clínica que experimenta con el humano, ¿no? Por eso que Paul Ehrlich se le considera como el padre de la terapéutica, ¿no?, de la farmacología clínica. Estas etapas en el desarrollo del conocimiento de la farmacología, desde la protofarmacología, desde Grecia, ¿no?, pasó en transición de todos los siglos, siglo XIX, hasta que llegó a la era de la farmacología experimental, hasta el periodo moderno, que con el descubrimiento de las primeras antibióticos, las sulfamidas en 1932, la penicilina en 1928, ¿no?, inicia una nueva era de la quimioterapia, ¿no?, basada en la revolución de la terapéutica, y ya hasta nuestros tiempos, desde 1980, la aplicación ya de nuevos medicamentos, ¿no?, a partir de sustancias, ¿no?, químicas, los semisintéticos, la síntesis química, ¿no? Entonces, existen, ¿no?, muchos documentos, ¿ya?, en la cual pues se habla pues de los inicios de la farmacología. Y bueno, pues en 1828 Friedrich Wöhler sintetiza una sustancia muy importante que es la urea, ¿no? Entonces a partir de ahí se introducen los fármacos sintéticos, el éter, el cloroformo, el inicio de una nueva ciencia, ¿no?, a los anestésicos, ¿no?, la anestesiología. Y así poco a poco Mandier, ¿no?, Francois también apoya la investigación científica, Claude Bernard ya inicia la medicina experimental, entonces ya utiliza los alcaloides de la estricnina, la atropina, la nicotina, en ver sus principios activos, ¿no? Entonces, la farmacología, ¿no?, cuando si de repente se pregunta en el examen, se funda como ciencia en 1840, como parte de las ciencias biológicas, ¿no?, y este mérito se lo da, ¿no?, a los doctores Rudolf Buchenhaim y Oswald Schindler, ¿no?, que contribuyeron en el descubrimiento de la digital y la muscarina, donde ellos establecieron el primer laboratorio experimental. Luego ya inicia la farmacología molecular, buscando el mecanismo molecular del fármaco receptor con los conceptos de Langley, ¿no? Ya precisa Paul Ehrlich, ¿ya?, y desarrolla pues el mecanismo molecular de los fármacos
estos postulados que hasta el día de hoy no son vigentes, fármaco receptor, el concepto que más tarde Clark considera, pues, ¿no?, el padre de la farmacología molecular, ¿no? Clark ya analiza esta relación dosis-efecto en el tiempo de la concentración y encuentra pues sus mecanismos de antagonismo. Entonces, la farmacología, ¿ya?, experimental, como lo vemos, pasó por fases, ¿no?, desde la síntesis química, ¿no?, de la urea, ¿no?, a partir del hormónico, ¿no?, la obra de Wöhler de 1828, inicia entonces una era de síntesis de nuevos productos químicos, ¿no? Ahí pues se introdujeron los hipnóticos, los antirreumáticos, ¿no?, por ejemplo el ácido acetilsalicílico, ¿no?, los antitérmicos, ¿no?, y así. Entonces, esta vieja materia logra pues colocar en un sitial, ¿no? Y bueno, esto de a manera de historia, ¿no?, se encuentra polen en las plantas que crecen pues, ¿no?, desde 60.000 años de Cristo, ¿no?, en plantas que eran fuentes de sustancias terapéuticas demostrables, ¿no? Y todas las culturas, ¿no?, desde Mesopotamia, los sumerios, ¿no?, Egipto, en sus papiros ya habían principios, ¿no?, incluso ya estaban descritos, ¿no? Grecia, Hipócrates, ¿no?, llega el primer médico griego que fundó la universidad y considerado pues el padre de la medicina, ¿no? Entonces, justamente escribió en su Corpus Hippocraticum, ¿no?, todo el contexto de las enfermedades y el lugar que se le atribuye pues a estas causas de las enfermedades, ¿no? Y también Sócrates, ¿no?, descubre pues y se descubre que fue envenenado por la cicuta, venenos usados por las mujeres, ¿no? En Roma apareció estas historias, ¿no? Así también en Grecia, ¿no? En Grecia también sucede lo mismo, ¿no? Y es por eso que Esculapio es considerado, pues, ¿no?, en la mitología de los romanos el dios de la medicina y la curación, ¿no?, con su bastón ahí, con su serpiente, ¿no?, coronas y laurel. Luego viene ya Paracelso, que progresa pues y hace que se revolucione la química, la farmacología. En la India también hubieron aportes importantes, descubrieron el cannabis. La China, médicos famosos de la dinastía del Han, ¿no?, también dieron sus aportes en la acupuntura, ¿no? Galeno también fue pues farmacéutico y médico hipocrático, ¿no? Fue uno de los que sistematizó por primera vez los medicamentos de acuerdo a las teorías hipocráticas. Maimónides, ¿no?, igualito, filósofo judío, médico, ¿no?, escribió cómo evitar las intoxicaciones por antídotos, ¿no? Y así pasamos a la Edad Media, ¿no?, y comenzamos pues con Farquois Manguide, ¿no?, médico fisiólogo que estudió mucho la fisiología y ayudó a introducir pues en la medicina los derivados de los alcaloides como la estricnina, la morfina, la codeína, la quinina, ¿no? Estudió estos venenos de las plantas. ¿Qué sucede? Hola. Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Han No, abandonado? doctor, se han equivocado en escribir por otro chat, no sé, se han equivocado de chat. Bueno, continuamos. Entonces, pasamos rápidamente esta parte de la historia. Ya, igual, José Mateo Buenaventura, francés, que también estudió la patología de las intoxicaciones.
Friedrich, ¿no? Serturner, aislado por primera vez los compuestos puros de las plantas. William Vittering, inglés, famoso porque fue el primero que investigó pues la dedalera en digitales utilizados en el tratamiento de la hidropesía, ¿no? Fue el inicio pues de los cardiotónicos, ¿no? Vittering, por eso se le recuerda, ¿no? Por las hojas de la dedalera. Rudolf Buchenheim, ¿no? Como le decíamos, fue uno de los fundadores y padres y pioneros, ¿no? de la farmacología experimental. Friedrich Wöhler, también químico alemán, ya llevaron pues la síntesis, ¿no? del ácido úrico y sus derivados. Y bueno, también acá en el Perú también tuvimos farmacólogos, el doctor Ramiro Castro de la Mata, ¿no? Se dedicó bastante a la investigación también de la coca, ¿no? Lo que se llama pues el alcaloide de la coca. Fundó pues CEDRO, uno de los principales centros de estudio de las adicciones, ¿no? Lois Levin también, ¿no? Se estudió pues la conexión de la amalgama y la enfermedad, ¿no? O sea, hablamos del mercurio liberado, ¿no? Dedicó gran parte de su carrera pues a las sustancias psicoactivas, ¿no? Claude Bernard, Oswald Schonberg, ¿no? Entonces se le reconoce a estos pioneros de la farmacología como Claude Bernard como padre de la farmacología experimental moderna, ¿no? Esto es importante, ¿no? También John Jacob Abel, ¿no? Entre sus principales contribuciones, ¿no? El aislamiento de la epinefrina, ¿no? También el hindú Chopra, también que dio sus investigaciones, ¿no? sobre plantas medicinales. Louis Cesare Lasagna también investigó bastante sobre los ensayos clínicos, ¿no? Es el padre de los ensayos clínicos. Y también hubieron premios Nobel, ¿no? que fueron galardonados, ¿no? En 1908 descubrieron los primeros antimicrobianos, ¿no? Eli Metchnikoff, Paul Ehrlich creó la primera antibiótico para la sífilis. Frederick Bandy, el año 23, descubrió la insulina, ¿no? en el tratamiento de la diabetes. Fue considerado el padre de la insulina en sus investigaciones sobre la secreción del páncreas, ¿no? que llevaron a descubrir esta hormona. Henry Dale, en 1945, también fue galardonado como el premio Nobel por sus estudios en la transmisión de los impulsos nerviosos, junto con Otto Lewin, que también probó la transmisión química de los impulsos nerviosos. Junto con Henry Dale, concluyó pues que todas las sustancias tenían una respuesta en la sinapsis parasimpática, ¿no? En 1945, Ernst Chain con Fleming descubrieron la penicilina y su efecto curativo. En el 50, Edward Kendall, ¿no? descubrió de las hormonas de la corteza suprarrenal sus efectos biológicos en la glándula de la tiroides, descubriendo la cortisona, al igual que la insulina, que actúan pues mientras se administra pues y no cura la enfermedad en el paciente, ¿no? Dando pues un conocimiento moderno de las hormonas suprarrenal en la medicina. En el 52, Selman Abraham Waxman, también microbiólogo, descubre antibióticos como la streptomicina, ¿no? Entonces inicia ahí la era dorada de la farmacología, de la quimioterapia. Daniel Bolet, ¿no? Los antagonistas que bloquean las aminas bioactivas, descubre el primer antihistamínico importante, ¿no? El uso de curar en anestesia, ¿no? Entonces trabajó en la quimioterapia del paludismo, en la leishmaniosis, en la enfermedad del sueño. En el 70, Julius Axelrod, ¿no? descubrió y fue premio Nobel
por sus obras en los transmisores, en las terminales nerviosas, ¿no? En el almacenamiento y liberación y la activación de neurotransmisores. Explicó cómo los neurotransmisores en el cerebro se comunican entre neuronas, lo que nosotros en la actualidad conocemos como la sinapsis, gracias a este doctor. Earl Sutherland, el 71, también descubrió el mecanismo de acción de las hormonas respecto a la inhibición y estimulación del AMP cíclico. Así, ¿no? Se descubrió el AMP cíclico como segundo mensajero y descubrió su participación del AMP cíclico en numerosos mecanismos metabólicos que hoy día conocemos, ¿no? En el 82, Sunny Bergström descubrió las prostaglandinas y su mecanismo de acción que tienen en la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Como hormonas que controlan procesos importantes en los procesos, ¿no? En todo el ser humano, ¿no? Y que están pues contribuyendo en los mecanismos que desencadenan las contracciones en la musculatura lisa uterina, en la gastritis y entre otros. En el 88, Sir James Black, ¿no? Desarrolla el primer beta bloqueante propanolol, anticancerígenos que bloquean los ácidos nucleicos, ¿no? Se le recuerda. El 94, al doctor Alfred Goodman y Gilman, ¿no? Que se le atribuye el descubrimiento de la proteína G, que juega un papel importante en la transmisión de señales a nivel de los receptores en la membrana celular. Hasta ese entonces se desconocían estos mecanismos. En el 98, Forgot, ¿no? También descubre una molécula en el endotelio llamado óxido nítrico. A raíz de estas investigaciones se comprendió el mecanismo de la musculatura vascular en el endotelio vascular que se desconocía hasta ese entonces, en lo cual le llamó el factor de relajación derivado del endotelio, ¿no? Arvid Carlson, ¿no? Descubrió la dopamina en la esquizofrenia y su traducción de señales en los sistemas nerviosos que conducen pues la potenciación a largo plazo, ¿no? Por decir, entre algunos principales farmacólogos que marcaron pues un hito en el estudio de la farmacología.